Buenos días. Buenos días. Rafa, si empezamos en un minuto, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si hay quórum. Me dirán ya, habiendo pasado casi un minuto, me dirán si empezamos ya o esperamos unos 2 minutos. Como abrir la sala un poco fuera de las 7. Esperemos a ver si se conecta algún docente porque no veo a los docentes conectados. Pero sí, sí, arranca porque si no se nos hace más tarde. Bueno, Listo. Entonces vamos a dar inicio. El tema de hoy es insuficiencia tricuspidia. Inicialmente dispuesta la charla para hacer un énfasis en las intervenciones percutáneas, pero como ese tema va a ser abordado por nuestro fellow Orlando, entonces vamos a separar la charla y vamos a llamarle Insuficiencia tricuspidia en Nuevos Horizontes, parte uno. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Isaac, reciente misión interna de último año de la Universidad del Bosque, el programa de la Santa Fe. En primer lugar, hay que decir que la tricuspide usualmente es una válvula que no tenemos muy presente y toda la atención siempre se la lleva la aorta, principalmente, en segunda medida la mitral, pero como vamos a ver en el transcurso de estas 2 o 3 charlas, eh, ya es hora que la tricúspide tenga un rol un poco más protagónico y le prestemos un poco más atención a las alteraciones de esta válvula, como hacia las intervenciones que podemos ofrecerle a los pacientes para mejorarlos.
En cuanto a la historia, descrito inicialmente en el siglo III antes de Cristo por Erístrato, sin embargo, en su Tratado de Fiebres, donde describía la válvula o lo que él llamaba en su momento la membrana de tres cúspides, o eso asumía Galeno de Pergamón, unos 500 años después, que fue quien en sus escritos dejó inmortalizado la definición y la primera descripción de Erístrato con respecto a la tricúspide, y él mencionaba que era una membrana que tenía tres puntas que parecían lanzas y que asumía que los seguidores de Erístrato la llamarían tricúspide, y de ahí viene su nombre y su origen histórico. La epidemiología, entonces vamos a empezar a dar cuenta de la magnitud del problema. En la población general, la insuficiencia tricuspidia en un grado moderado o mayor está presente en alrededor del 0.5% de la población, y este porcentaje aumenta en la medida en que aumenta la edad, llegando a casi un 3% de la población mayor de 75 años, con una ligera predilección por el género femenino. Cuando lo separamos por etiología, vemos que la mayoría son secundarias, la mayoría por disfunción del corazón izquierdo, pero hasta un 8 o un 10% se ha descrito que puede ser aislada o de etiología primaria. Y cuando lo estratificamos por mortalidad, nos damos cuenta que incluso cuando no se asocia a disfunción ventricular izquierda, es decir, cuando es aislada comparada con la trivial, hay un aumento significativo en la mortalidad. Aquí en el gráfico lo vemos como probabilidad de estar vivo a cierto tiempo, en años, a 5 a 10 años, una diferencia de casi 15 a 20 puntos porcentuales comparado con no tener insuficiencia tricuspidia. En la insuficiencia tricuspidia funcional, que es aquella usualmente secundaria, nos damos cuenta que la mortalidad también se ve correlacionada con algunos aspectos ecocardiográficos. Una vena contracta mayor a 5 milímetros aumenta significativamente y severamente la mortalidad con HR 2.14, y cada una de las variables ecocardiográficas se va a asociar de forma independiente con la mortalidad, es decir, no necesitas todas para tener un desenlace adverso. Solo con una ya podemos decir que el paciente no está bien. Un ERO-A, que es el agujero regurgitante mayor a 2, que incluso ese no es el corte para decir que es severo. Ese corte le daría para moderado, pero aún así ya aumenta la mortalidad. Y un volumen regurgitante mayor de 20. ¿Me están viendo bien? Me salió un mensaje, pero bueno. Un volumen regurgitante mayor a 20 mililitros también se asocia independientemente con mortalidad. Pero como todo en la medicina, no es dicotómico y funciona como un continuo. Lo que vemos en esta gráfica es cómo en la medida en que aumenta la vena contracta, en la medida que aumenta el agujero regurgitante, la mortalidad sigue aumentando, e incluso por debajo de los puntos de corte mencionados para definir el aumento de mortalidad en el estudio, pues la asociación ya se encuentra en algunos pacientes eh, un aumento en la mortalidad, y hay que aprender a identificar esos pacientes de forma clínica en quienes está teniendo una repercusión hemodinámica. No solamente se asocia a mortalidad de forma epidemiológica, sino que también se asocia a síntomas, y nos damos cuenta que en la medida en que aumentan los síntomas, es más probable tener una insuficiencia severa, y en la medida en que los pacientes son más severos, también es menos probable que sean asintomáticos. De ahí viene que si los tratamos de pronto podemos mejorar su condición sintomática. En cuanto al pronóstico, seguimos mencionando entonces en los asociados a procedimientos, diciendo que nuestra institución es bien conocida por realizar bastantes procedimientos, sobre todo TAVIs, y vemos que en los pacientes llevados a TAVI que tienen insuficiencia tricuspidia desde moderada a severa, se asocia a un aumento en mortalidad por cualquier causa en el año después de TAVI, pero tan pronto como
3 meses después de la realización del procedimiento, y también la colocación de electrodos en el ventrículo derecho cuando asocian a un defecto en la coaptación, como fue el caso que presentamos en el Ateneo de la semana pasada. Se asocia a un aumento en la mortalidad también casi 20 puntos porcentuales a 80 meses, lo cual es estadísticamente significativo. Y para finalizar la parte epidemiológica, podemos decir que insuficiencia tricuspidia, por cualquier causa, independiente si es funcional, si es primaria, si es secundaria, si es aislada, si es asociada a procedimientos, se va a asociar a un aumento en la mortalidad de forma, como les comentaban, esto no es, la medicina no es dicotómica, esas son definiciones operativas para los estudios, pero de una forma continua, entre más severo va a ser más pues, a un aumento en la mortalidad para los pacientes. Y este aumento en la mortalidad es independiente de si tiene o se asocia a hipertensión pulmonar, a insuficiencia mitral ajustado independiente de la fibrilación auricular, independiente de la fracción de eyección, es decir, no por sí solo va a aumentar los desenlaces adversos para los pacientes. Ahora, ¿qué podemos ofrecerles y cómo les identificamos? Primero vamos a ver cuáles son los subtipos, y esta ilustración es una de las 5 ilustraciones más importantes de la diapositiva, que ilustra cómo son los mecanismos fisiopatológicos que van a dar cabida a la insuficiencia tricuspidia por las diferentes causas. Tenemos la primaria, la secundaria y la aislada, que se podría incluso meter dentro de las secundarias. La primaria, que es de las menos frecuentes, entre un 5 y un 10%, se da por enfermedad reumática cada vez menos frecuente, endocarditis, y recordemos que las endocarditis del lado derecho usualmente están asociadas a drogas intravenosas y usualmente ilícitas. El síndrome carcinoide, mixomas asociados a la tricúspide, displasia congénita, previamente llamado malformación de Epstein, a trauma, fibrosis y atrogenia, que se incluye ahí la asociada a electrodos de marcapaso, dispositivos, etc. La secundaria, que es la más frecuente de lejos, alrededor del 80% puede ser secundaria, que fisiopatológicamente da una dilatación anular y un remodelamiento del ventrículo derecho, y en su mayor parte, como mencionábamos, el 50% asociado a valvulopatías izquierdas, un 25% asociado a hipertensión pulmonar del grupo 2 y hasta un 15% asociado a falla cardíaca en general, diferente a las valvulopatías. Y la aislada, que usualmente el mecanismo principal es la dilatación anular asociado a fibrilación auricular, sin remodelamiento, como vemos aquí en el dibujo, sin remodelamiento de el ventrículo derecho, que jala los músculos papilares, jalando las cuerdas tendinosas y generando el defecto en la coaptación de la válvula. Sobre la morfología, entonces empezamos diciendo, podríamos empezar diciendo que la tricúspide no es tricúspide, y ustedes me dirían, pero Rafa, ¿cómo así que la tricúspide no es tricúspide, si así se llama? Y entonces yo les diría que esto es cierto en por lo menos el 50% de los casos. Este año salió la clasificación morfológica, que va a ser bastante útil al momento de definir los pacientes para intervención percutánea, ya que hay que planearla muy bien, ya vamos a ver cómo. Pero solamente alrededor de un 55 a un 60% de las tricúspides tienen 3 cúspides. En el resto de los pacientes pueden tener hasta 4 cúspides dependiendo de la distribución. La tipo 3B es la segunda más frecuente, que es la que vemos aquí, que tiene una valva anterior y una septal íntegra, pero la posterior se divide en 2. Y en anatomía quirúrgica vemos cómo se ve en la vida real, pues el 35% de las válvulas tricúspides en la población, que como les muestro no son de 3 cúspides. Sobre su morfología ya total, vemos que es una válvula elíptica en silla de montar. Es de la válvula más grande de todas las válvulas, y en la medida en que se va dilatando pierde su forma elíptica y se vuelve esférica, usualmente en sentido anteroposterior.
tiene una serie de relaciones anatómicas importantes, en especial aquellos que se inclinan hacia el lado quirúrgico. Tenemos sobre la valva anterior y posterior, se asocia hasta un 30% de los pacientes. La coronaria derecha, que vemos aquí en el dibujo que se va pintando, está alrededor de 2 milímetros del borde del anillo fibroso, por lo que el abordaje quirúrgico no siempre es sencillo. Y como siempre es mejor ver una ilustración que lo vuelve más sencillo todo. Y como ya mencionábamos, es la mayor y más caudal de las válvulas. La valva anterior es la más larga y la más móvil. La posterior va del septum a la pared infralateral, y la septal, que es la que menos se altera en la insuficiencia tricuspidia y es la que menos se altera porque está reforzada por una cuerda tendinosa y tejido fibroso asociado a el anillo fibroso de la tricúspide. Se asocia cada una de las válvulas a un músculo papilar. Entonces tenemos el anterior, que es el más prominente y sale de la banda moderadora, el posterior, que suele ser bífido o en algunas ocasiones trífido, y el septal, que se encuentra en disposición medial, que puede ser rudimentario o incluso estar ausente. Adicionalmente tenemos 3 estructuras de forma interna o medial, si así quieren llamarlo, que son de interés ya más para las intervenciones percutáneas, como lo son para las complicaciones postoperatorias inmediatas, eléctricas más que todo, y es que se correlaciona estrechamente con el alt His y con el nodo auriculoventricular, así como con el ostium del seno coronario. Entonces, al momento de implantar válvulas o hacer cambios percutáneos, hay que tener muy presente estas correlaciones anatómicas para no tener complicaciones en el postoperatorio. Sobre la semiología, y de aquí va a derivar todo el resto de la charla, que vamos a empezar hablando de Giovanni Maria Lanzisi, el médico italiano, médico de los papas, que fue el médico personal de 3 papas durante su vida, de Inocente XI, Clemente XI e Inocente XII. Y en su tratado, bueno, además de describir, fue el primero en describir la asociación entre síncopes frecuentes y muerte súbita, lo cual me pareció bien interesante. Y en su libro de Motu Cordis et Aneurismatibus, que es sobre los movimientos del corazón y los aneurismas, él describió que en los pacientes que tenían una dilatación de las venas yugulares durante la sístole y se asociaba a un colapso de las venas yugulares durante la diástole, se asociaba a insuficiencia tricuspidia, y la teoría entonces de lo que deriva de esto es que en la medida en que el corazón eyecta sangre que debería irse hacia las arterias pulmonares, parte de esa sangre se devuelve sin encontrar ningún tipo de resistencia por la circulación venosa y llega hasta las venas yugulares, principalmente la vena yugular derecha. Esto se traduce a lo que conocemos hoy en día como las ondas de pulso venoso, y se ve reflejado como una onda V gigante, que es esencialmente lo mismo que describía Lanzisi, simplemente cuantificado con medidas contemporáneas. El signo de Pasteur, que también debe ser uno de los más estudiados y más reconocidos en la historia, y sucede, pues, descrito por William Pasteur entre 1885 y 1943, que fue cuando falleció, y miembro del Royal College of Physicians. Él describía que la distensión de las venas del cuello, con o sin pulsación de estas, e independiente de la respiración, cuando se presionaba sobre el hígado, se asociaba a insuficiencia tricuspidia. Entonces, ¿cómo se hace esta maniobra? Uno presiona sobre el hígado en dirección a la columna vertebral, y se deben distender las venas del cuello, y no debe variar con la respiración. Es decir, debe ser una distensión permanente. Esto es lo que conocemos como reflujo hepatoyugular o el test abdomino-yugular, aunque este término solamente fue acuñado por Rondeau en 1898, fue Pasteur quien lo describió por primera vez. Y hay estudios que han descrito hasta una especificidad del 96% para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacientes con disnea
con una especificidad del 96%. Esto fue un estudio de 1990 que no ha sido replicado, pero sigue siendo interesante. Un estudio más reciente que utiliza el signo de Pasteur para establecer el pronóstico, ya no el diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que vemos es que cuando tienen un reflujo hepatoyugular positivo al egreso, se asocia a un aumento en la mortalidad que es estadísticamente significativo y más importante incluso que la clase funcional o la edad de los pacientes. Y esto pues va muy de la mano con los signos de sobrecarga venosa, así como cuando le damos salida a un paciente con edema, tiene mayor mortalidad en los pacientes que se ingresan por falla cardíaca descompensada. Ahora, entonces toda esta sobrecarga venosa asociada al hígado, entonces vemos como la válvula olvidada se encuentra con el órgano descuidado, usualmente no le prestamos mucha atención tampoco al hígado, pero vemos que la insuficiencia tricuspidia, en la medida en que es más severa, se asocia con un aumento en los niveles de función hepática, más predominantemente la TGO, la bilirrubina y la GGT. No hay una asociación estadística con la TGP. Entonces podríamos empezar a decir que podrían ser marcadores de severidad en la evolución de la enfermedad. Sin embargo, esto no ha sido bien cuantificado en los estudios. Lo que sí tenemos que ha sido estudiado es los puntajes que inicialmente hechos para pacientes que van a ser llevados a trasplante hepático, como el MELD, y vemos que el MELD-XI, que es aquel que le quita el INR para adaptado pues a cardiología, y el MELD-albúmina, se asocian en la medida en que son más severos. El MELD-XI mayor a 12 se asocia a desenlaces adversos en aquellos que son llevados a anuloplastia, y un MELD mayor a 10, MELD-albúmina mayor a 17 se asocia a desenlaces adversos en el posoperatorio en pacientes que también son llevados a anuloplastia. Y eso que nos dice, pacientes que están más severamente comprometidos tal vez no son tan buenos candidatos para intervenciones, y una de las medidas para decir que está severamente comprometido desde el punto de vista hemodinámico podría ser mirar indirectamente la congestión hepática, como lo hacía Pasteur hace casi ya 300 años. El signo de Rivero Carballo, descrito por el médico mexicano en 1905, nacido en 1905 hasta 1993. El signo de Carballo, entonces él describió una acentuación del soplo sistólico en el foco tricuspidio con la inspiración profunda, y recordemos que es un soplo holosistólico que en la medida en que uno pues, respira profundamente, aumenta el retorno venoso y aumenta la intensidad del soplo, y puede asociarse con un cambio en la tonalidad. Esta característica es importante para diferenciarlo del soplo de la insuficiencia mitral. ¿Cómo correlacionamos esto con los parámetros que utilizamos hoy en día? Hay cambios fisiológicos, como ya mencionamos. Durante la inspiración aumenta el retorno venoso, y este aumento del retorno venoso causa una dilatación del ventrículo derecho para acomodar este volumen, y la dilatación del ventrículo derecho causa una dilatación del anillo, lo que a su vez causa un aumento del agujero regurgitante de la insuficiencia. ¿En qué se traduce esto en términos operativos? Vamos a tener un aumento significativo hasta el 70% del agujero regurgitante durante la inspiración, y hasta de un 20% del volumen regurgitante. No solamente se altera con el ciclo respiratorio, sino también se puede alterar con el ciclo cardíaco. Vemos en esta gráfica cómo en la medida en que en fin de sístole tiene su diámetro anular más bajo, y en fin de diástole va a tener su diámetro anular más alto. Podemos verlo incluso mejor en esta ilustración, como durante el final de la sístole, es decir, donde termina ya la repolarización, el diámetro es más bajo. Aquí en el eco vemos una pica de 4 cámaras y una visión dirigida a ventrículo derecho. Y al final de la diástole es donde está más dilatado. ¿Dónde se debe medir? Entonces, como vemos, este es el mismo paciente que tiene durante la inspiración y la expiración volúmenes y medidas demasiado diferentes.
Esto dificulta técnicamente las mediciones si uno no está dirigido a buscar las mediciones de la tricúspide, y se debe medir al final de la expiración de manera estandarizada para poder hablar el mismo idioma y poder comparar un estudio con otro. Entonces, de ahí viene que siempre tenemos que conocer y hablar, comunicarnos con los especialistas en imágenes para decirles qué queremos, cómo lo queremos, y así ellos pueden dirigir un poco mejor los estudios imagenológicos. Diferente al signo de Carballo, que es el que acabamos de describir, la maniobra de Carballo, descrito por el mismo Rivero Carballo, y conocido también como la maniobra del doble impulso apexiano en 1962 por una publicación con ese mismo nombre. Resulta más fácil verlo en la imagen, cómo se realiza, pero esencialmente durante la dilatación del ventrículo derecho vamos a tener que el corazón rota en sentido de las manecillas del reloj y se expone hacia la pared del tórax el ventrículo derecho más que el izquierdo. La maniobra, ¿cómo vamos a hacer? Le pedimos al paciente que se coloque boca abajo, colocamos la mano sobre el costado derecho del paciente, el costado izquierdo del paciente, y vamos a sentir inicialmente un impulso apical entre el cuarto y el séptimo espacio intercostal. Aquí vemos el impulso apical. Le pedimos después al paciente que gire hacia el lado izquierdo, mostrando ya el verdadero ventrículo izquierdo, y vamos a sentir un impulso apical diferente sobre los pulpejos de los dedos, y por eso se llama el doble impulso apexiano, el doble impulso apical, y diferencia o identifica los pacientes con insuficiencia tricuspidia de pacientes con insuficiencia mitral eh, concomitante, porque la dilatación de las cavidades puede ser tan aparente que el impulso se siente por la insuficiencia, pero no se va a sentir un doble impulso en aquellos que solo tienen insuficiencia mitral. El signo de Terry es Richard Barrett Terry, ya más contemporáneo a nuestra era. En 1914 nació y falleció en 1960. Un poco más específico también y rebuscado, dirían algunos, en los pacientes con insuficiencia tricuspidia con extrasístoles, aquellos que durante la extrasístole tenían pulsación hepática y distensión yugular, pero no se asociaba al mismo tiempo a una pulsación arterial, él lo asociaba a insuficiencia tricuspidia, pero en aquellos que tenían una pulsación arterial se asociaba principalmente a aneurismas de la aorta abdominal. Entonces, él decía que cuando había pulsación hepática y distensión yugular asociada a la extrasístole, podíamos diferenciar una insuficiencia tricuspidia, pues la pulsación hepática de una insuficiencia tricuspidia de la pulsación hepática de un aneurisma de aorta abdominal. Luego viene el signo de Luisada, y si se dan cuenta vamos en orden cronológico. El Aldo Augusto Luisada, de 1901-1987, médico italiano que describió un movimiento rítmico de la cabeza hacia la derecha asociado a un colapso sistólico de la vena yugular, y lo encontraba en signos de severidad de la insuficiencia tricuspidia. El signo de Vitums, también más reciente incluso que el anterior, y él describió que la elevación pasiva de las piernas aumenta la intensidad del soplo de la insuficiencia tricuspidia, muy similar a como veíamos durante la inspiración profunda. Esencialmente lo que estamos haciendo es aumentar el retorno venoso para aumentar el grado del agujero regurgitante y así la intensidad del soplo. Más interesante aún es que él describió esto en una publicación en 1969 durante su internado. Es decir, ustedes podrían estar hoy publicando un signo del cual alguien estará presentando en una charla holográfica en 50 años. Y por último, el signo de Chow, de Winking Chow, que describió la pulsación de las venas varices como signo de severidad de insuficiencia tricuspidia, curiosamente siendo el más reciente. No encontré una foto de Winking Chow, pero trabaja en un hospital de Hong Kong.
El manejo médico, como se han dado cuenta en los últimos 4 o 5 signos que presenté, todos se basan en el aumento del retorno venoso y los signos de congestión como mecanismo fisiopatológico principal, por lo que no es ninguna sorpresa que el manejo inicial médico previo al manejo quirúrgico, previo a la indicación del manejo quirúrgico, sería manejo diurético y debemos iniciar tempranamente el manejo diurético en estos pacientes a pesar de que sean asintomáticos. ¿Por qué? Porque lo que vemos de la fisiopatología es que inicialmente esto funciona como en la medida en que aumenta el defecto en la coaptación, va a aumentar el volumen regurgitante, lo cual va a dilatar la aurícula derecha. En la medida en que se dilata la aurícula derecha, va a dilatar el anillo, lo cual aumenta el agujero regurgitante, lo cual va a aumentar en sí el volumen regurgitante, va a dilatar más la aurícula derecha, aumenta la precarga y esto va haciendo un ciclo vicioso y un efecto, como se imaginarán, de bola de nieve. En la medida en que más crece uno, más crece el siguiente, y la insuficiencia tricuspidia inevitablemente se va a alimentar a sí misma. ¿Cómo se ve esto en una ilustración un poco mejor? Aquí vemos cómo en la medida en que aumenta el anillo valvular, va a aumentar y a aumentar el defecto de la coaptación, el agujero regurgitante, y aumenta en sentido usualmente antero-posterior la dilatación, pues, de las cavidades derechas en general. Usualmente es más avanzado en la medida en que tenemos más disfunción ventricular y lo primero que se altera es la aurícula derecha. Pueden haber cambios secundarios en la mitral, pero eso ya sería más avanzado, asociado a la dilatación del ventrículo derecho más que todo. Ahora bien, podemos ahorrarnos la cirugía si empezamos un manejo diurético intenso en los pacientes que podrían ser candidatos a cirugía. Esto se lo preguntaron en el 2019 y ellos encontraron que en 314 pacientes con insuficiencia tricuspidia severa, pero con un riesgo quirúrgico aceptable, es decir, podrían ser llevados a cirugía, y les daban una dosis de furosemida alrededor de 240 miligramos por día, más o menos 120. Es decir, dosis de furosemida elevadas que en estos pacientes son razonables, ya que ellos generan una resistencia al efecto diurético y disminuye la eficiencia diurética. Hicieron un seguimiento a 90 días y que encontraron que el 27% de estos pacientes falleció en estos 90 días, el 64% se hospitalizó por insuficiencia cardíaca y solamente mejoró un 18%. ¿Qué debemos llevarnos de este estudio? Es que el manejo médico no debe en ninguna situación retrasar la intervención en pacientes que son candidatos a ser llevados a intervención. ¿Qué pasa? Si vemos, aquí no lo tengo en la diapositiva, pero si vemos las últimas estadísticas en Estados Unidos, de los 800,000 pacientes, o eran 600,000 pacientes que serían candidatos a intervenciones en la tricúspide, solamente 8,000 se hacían anualmente. En Colombia los números son mucho menores. No tenemos estudios epidemiológicos, pero yo calculaba que en Colombia podrían haber alrededor de unas 40,000 personas que podrían ser candidatas a eh, una intervención teniendo en cuenta la prevalencia de cada una de estas condiciones. Sin embargo, sabemos que el número es muchísimo menor que incluso el de Estados Unidos en términos proporcionales. Esta es una diapositiva, pues un esquema que me parece que es el más útil para los internos aquí presentes, y es cómo abordar de forma médica la insuficiencia tricuspidia antes de que tenga indicación quirúrgica. Entonces tenemos que incidir directamente sobre el mecanismo fisiopatológico. En primer lugar, el manejo diurético para prevenir la dilatación y la sobrecarga, y esto sí lo recomiendan las guías y los artículos, que es para prevenir la dilatación, pues, como mencionaba. El bloqueo neurohormonal, usualmente con un IECA, preferiblemente para prevenir el remodelamiento del ventrículo derecho en pacientes con fibrilación auricular. Si bien no hay ninguna recomendación establecida que estos pacientes deban tener un manejo diferente, a mí me parece razonable tener un umbral más bajo
para intentar un control de ritmo en aquellos pacientes con una insuficiencia tricuspidia moderada o que se esté asomando a lo que es una insuficiencia tricuspidia moderada, y ser un poco más ajuiciados en el control de la frecuencia en caso de que el control de ritmo no se logre. Se debe, en la insuficiencia tricuspidia moderada ya llegando a severa, todos los pacientes deberían ser seguidos por un cardiólogo para remitirlos de forma temprana y ver si son incluso aquí, en un punto intermedio antes de que lleguen a severa, si son candidatos a intervenciones percutáneas o si llegan a severa, o si tienen otras valvulopatías, si son candidatos a algún tipo de intervención, ya de las cuales Orlando nos contará en un futuro cercano. La clasificación y me interesa sobre todo que conozcan los nombres, que ya hay una propuesta de clasificación desde el 2019, un poco antes incluso ya se había hablado, que va de leve, moderada, severa, y se agregaron dos subtipos que se pueden ver incluso morfológicamente en el ecocardiograma, que es el masivo y el torrencial, con unos valores puntuales. El torrencial, una vena contracta mayor a 21, un agujero regurgitante mayor a 80 milímetros. Estos pacientes tienen un pronóstico pésimo y usualmente no se benefician de intervención, sino de manejo paliativo, pues para paliación de síntomas. En los valores que me interesa que se acuerden son de la severa, que es una vena contracta de 7 milímetros o mayor, y una ROA, que es el agujero regurgitante, mayor a 4 o mayor a 40. Entonces tenemos severa, 7, 40. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Severa, 7, 40. Insuficiencia tricuspidia. El estudio imagenológico, yo les mencionaba lo difícil que resulta en tanto a las diferencias en inspiración y expiración, pero no les mencioné las diferencias en cómo en la vista ecocardiográfica. Y vemos aquí en esta ilustración y en este gráfico cómo, dependiendo de si usamos un eje corto, un paraesternal largo, un enfocado al ventrículo derecho, que es el que usualmente coge la longitud más apropiada en términos de programación quirúrgica, pero todos tienen una variación con respecto al resto, una variación intraobservador y una variación interobservador. Entonces, de ahí resulta que no solamente podemos quedarnos con el ecocardiograma al momento de evaluar una tricúspide, y tiene muchos problemas para ver en caso de que los pacientes tengan mala ventana. No solamente es difícil de ver, porque no sabemos cómo vamos a coger el eje más largo dependiendo de qué ventana estamos usando, pero la dilatación del anillo puede variar en tanto a su fisiopatología. También hemos encontrado que en los pacientes con una etiología funcional secundaria en ritmo sinusal usualmente tienen una dilatación más hacia la valva anterior. En aquellos que se asocia a fibrilación auricular, la dilatación suele ser en un ángulo, pues aquí ellos lo clasifican en un ángulo de 125 grados, que es más hacia la valva posterior, o cuando es primaria ya depende un poco más de cuál es la valva comprometida, pero usualmente es hacia sentido tanto anterior, pues hacia la valva anterior como posterior de forma igual. Entonces podríamos, ayudados del ecocardiograma, definir cuál es la etiología que predomina en nuestro paciente de por qué se dilató la válvula. El eco 3D nos va a ayudar a identificar una serie de etiologías adicionales, y esto ya lo hablaron y lo hablarán los especialistas en el fellow de imágenes, pero cómo tenemos las imágenes de 3D que nos ayudan a identificar los defectos de coaptación asociados a electrodos, cuando es iatrogénico traumático, síndrome carcinoide, enfermedad reumática o endocarditis. En el estudio imagenológico también hay que mencionar que la anatomía imagenológica no siempre se correlaciona con la anatomía quirúrgica y puede diferir hasta alrededor 5 a 10 milímetros, porque cuando nosotros medimos aquí, esta es la medición del eje paraesternal corto, esta es la medición del eje apical 4 cámaras,
que si se dan cuenta no coge la longitud más larga del anillo, comparado a cómo lo coge el cirujano al momento de medir. Ellos como miden en cirugía, esencialmente miden una media circunferencia con una regla, ya tomando el verdadero eje más largo. Sin embargo, en ecocardiograma es muy difícil determinar cuál es este eje, y el más apropiado podría ser, recomiendan un eje corto subcostal. De ahí viene que hay que realizar preferiblemente un ecocardiograma, asociarlo a un ecocardiograma 3D, una angiotac y, si es posible, una resonancia, y cada uno va a tener una serie de mediciones que van a ser importantes correlacionarlas entre sí para poder planear un procedimiento y definir si la insuficiencia tricuspidia es realmente severa o si era un efecto solamente de la inspiración, de una mala toma o de un estudio que no era dirigido a estudiar la insuficiencia tricuspidia, como no siempre es lo que estamos buscando. Siendo dispendioso, no siempre se hace de forma completa. El manejo, y esta diapositiva me parece bien importante ya para casi finalizar, y es, yo sé que la mayoría están en el celular, entonces si pueden dejar de evolucionar un momentico, ponen el celular, aquí se lo giro la imagen para que lo vean un poco mejor. Y lo vamos a dividir en dos. Vamos a dividirlo en los pacientes que van a ser llevados a algún tipo de intervención valvular izquierda, y en estos pacientes el umbral para la intervención va a ser más bajo en términos de la intervención sobre la insuficiencia tricuspidia. Y empezamos de este lado del algoritmo, estamos aquí. Si es severa, puede ser primaria o secundaria, pero si ya van a entrar a corregirle la mitral, por ejemplo, a corregirle la aorta, uno podría decir, listo, corrijámosle también la insuficiencia tricuspidia. Cuando es leve a moderada, ya vamos a depender. Si hay una dilatación del anillo, entonces vamos a querer hacer una anuloplastia para prevenir que la dilatación termine haciendo una falla cardíaca derecha que nos vaya a dañar el cambio valvular izquierdo que hicimos. Pero si no hay dilatación del anillo, en ese caso no se recomienda cirugía. Ya cuando no se va a hacer una cirugía sobre el lado izquierdo del corazón, entonces complica un poco las cosas y hay que tener un poco una serie de factores más profundos, por así decirlos. Ya Orlando nos va a hablar un poco más de cómo definir cuál es quirúrgico y cuál es por percutáneo, pero en general sepan que si son sintomáticos, con dilatación del ventrículo derecho, estos pacientes tienen más indicación o el umbral es más bajo para ser llevados a cirugía que los pacientes que son asintomáticos o aquellos que no tienen una disfunción ventricular derecha. También sabemos que los que tienen una disfunción derecha o izquierda severa con hipertensión pulmonar severa, estos pacientes ya están demasiado avanzados como para ver un beneficio en prevenir el remodelamiento y evitar los desenlaces adversos asociados a la valvulopatía, y estos pacientes serían candidatos entonces a manejo médico, que era, como les contaba, principalmente el eje del manejo va a ser los diuréticos. Las indicaciones se las dejo en la diapositiva, que son pues lo que le comentaba, pero les repito, indicación grado 1, que es que los que van a ser llevados a cirugía del lado izquierdo sean también llevados a corrección de la insuficiencia tricuspidia, que puede ser anuloplastia, como lo vemos en esta imagen, cómo se realiza una anuloplastia, que es cambiamos el anillo tricuspidio para fortalecerlo, si así me gusta pensarlo. O puede ser un reemplazo valvular cuando se cambia todo el aparato valvular de la tricúspide. Desde el punto de vista percutáneo, tenemos muchas intervenciones que han salido en los últimos 5 años aproximadamente. Esencialmente lo que es un MitraClip, pero para la tricúspide, que corrige defectos pequeños de la coaptación. Una anuloplastia, que tenemos el Cardioband, que
va a corregir dilataciones del anillo, y el transcatéter, que es el Navigate, que va a corregir, pues a cambiar toda la válvula, mucho, muy parecido a una intervención percutánea conocida como TAVI, que ustedes bien conocen. Esta diapositiva pues se las dejo para darnos como un resumen ejecutivo, si la quieren tomar, un pantallazo que llaman. Cómo se correlacionan los estadios de la insuficiencia tricuspidia y qué podemos ofrecer para cada estadio. En los pacientes, cuando ya se considera moderada o mayor, estos pacientes, primero debemos considerar si tiene síntomas o no, si tiene remodelamiento o no. Usualmente estos pacientes en estadios iniciales no tienen remodelamiento, pero ya se benefician de diuréticos a dosis bajas. Podríamos empezar a considerar estos pacientes a intervención percutánea para prevenir que progrese a un estadio más avanzado. Y estos son los pacientes que mejor les va cuando los intervenimos, porque se corrige tempranamente y previene el remodelamiento. Sin embargo, pocos pacientes de este tipo nos llegan a cardiología. Por otro lado, tenemos ya los pacientes con síntomas inespecíficos, con una insuficiencia de grado severo, en quienes todos deben tener diuréticos. Ya tienen cierto grado de insuficiencia. Yo abogo por el uso de bloqueo neurohormonal. Usualmente estos pacientes también tienen algún grado, pues, uso de IECA, espironolactona, etc. Y ya el manejo quirúrgico o percutáneo va a depender si o no se asocia a enfermedad del lado izquierdo, aunque también deben ser referidos a ver si son candidatos a manejo percutáneo. Cuando ya es más severo o torrencial, usualmente el riesgo quirúrgico es prohibitivo de la cirugía, y el manejo sería médico con un enfoque paliativo, no paliativo de fin de vida, sino paliativo en mejorar los síntomas de los pacientes. Y por último, quiero terminar la presentación con esta diapositiva que es TriClip, experiencia en Lasalle, y la dejé intencionalmente en blanco. Espero dentro de un año volver a presentar este tema y ya tener algunos casos de los cuales hablaremos en la experiencia en nuestra institución, que va a la vanguardia de los procedimientos percutáneos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en este momento, pero entonces tenemos, sí, unos 10 minutos. Aló, Rafael. Sí, doctor. Bien, muy bien. Entonces quedamos con la parte complementaria que va a ser, que va a ser David, ¿no? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, déjame compartir acá un momentico para comentarles un caso que tuvimos nosotros, a veces lo presento acá. Este es un caso que nos generó mucha discusión antes, y este caso, una señora que estamos siguiendo todavía nosotros en la clínica de falla cardíaca. Ahí se ve la presentación, ¿sí? Sí, doctor. Sí, profe, sí se ve. Alexander, que de pronto está conectado, no sé si se acuerda de este caso, o de pronto esta es una señora de 44 años, natural y procedente de Bogotá. La conocimos en el 2017 y tenía todo lo que conocemos: dolor abdominal, hepatomegalia, todos signos de falla derecha, fibrilación auricular. Había sido manejada, o sea, había ingresado a otra institución y le habían dado prioridad a un flúter auricular que tenía. Le habían hecho ablación y ella seguía con las arritmias. Y en otra institución le habían diagnosticado como una anomalía de que está muy relacionada. Al cuadro clínico, lo que ya tú comentaste, es una onda B, un soplo sistólico tricuspidio grado 3,
con signo de Rivero Carballo positivo, la hepatomegalia. Esta fue la radiografía que le tomamos a ella. Entonces ven ahí que hay predominancia del corazón derecho. Este era el ritmo, que tenía un bloqueo de rama derecha y nosotros lo interpretamos más que todo como una filación auricular y no un flúter, ya venía anticoagulada. Y esta es una de las imágenes de... Vean el crecimiento. Por favor, Alexander, si quieres, sí. Hola doctor, buenos días, ¿cómo está? Sí. Doctor, se le perdió la imagen y la comunicación. Espera un momentico. Aló, ahí sí me escuchan otra vez, sí. Sí, doctor, Sí, sí se señor. escucha. Entonces, ya vuelvo a comentar el caso otra vez. Sí, ahí se ve. Digamos por acá, ¿no? Entonces, ese es el ecocardiograma. Vean ustedes que tenía un crecimiento. ¿Sí se está viendo ahí? Sí. Doctor, se ve una carpeta de archivos, pero no se ve la imagen. Sí. No se suspende la... Y cambia acá un momentico por ahí. Bueno, si no tocará presentarlo en otra, pero a la idea que quiero llevarlos es que este caso generó mucha controversia porque se comentaba de de cuál era el defecto de la válvula, entonces se consideró que era un defecto primario de la válvula tricúspide
con el eco y con la resonancia magnética que se hizo, se descartó que no era una anomalía de este. Y por último, después de una junta médica, se decidió hacer un procedimiento sobre la válvula tricúspide y se decidió fue un cambio valvular y se le puso una válvula biológica. Y lo que vimos que a pesar de que muchos decían que no pueda suceder es que el ventrículo derecho con el tiempo ha disminuido de tamaño y está en igual tamaño que el ventrículo izquierdo y todo el compromiso de disfunción del ventrículo derecho mejoró. O sea, a lo que damos es que generalmente a veces damos por el proceso de la válvula tricúspide porque lógicamente ahora estamos pensando en intervenir, había más experiencia para los casos de primaria, pero a veces incluyendo los casos de primaria para el grupo quirúrgico a veces era difícil porque no es un procedimiento que hagan de manera rutinaria, pero esta señora luego de ese episodio ya lleva con nosotros más de 3 años y nunca se ha hospitalizado, clase funcional 1, anticoagulada y en un buen estado clínico. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que la válvula tricúspide, ya sea el concepto de la parte primaria o secundaria, que es de las que vamos a ver bastante ahora actualmente, debemos estar muy atentos, estamos ganando experiencia, vamos a tener la posibilidad, como comentamos el miércoles, de procedimientos percutáneos sobre esta válvula. Entonces, creemos de que los avances y lo que se podrá hacer sobre la tricúspide de ahora en adelante es muy importante y con la ayuda del grupo multidisciplinario, o sea, la parte de imágenes que maneja el grupo y Alexander, tanto la parte de eco como la parte de resonancia, cuando haya dudas de saber cuál es la etiología de la patología valvular y los procedimientos que podrían hacer cirugía o la parte de hemodinamia. Y nosotros que definitivamente tú ves que el tratamiento de estos pacientes en todos los escenarios es manejar la parte de la sobrecarga de líquidos. Entonces son muy dependientes de volumen. Entonces vamos a necesitar diuréticos en la mayoría de los casos para tratar de llevarlos a los procedimientos en el mejor estado, o sea, que estén lo más seco posibles sin entrar a comprometer, porque también sucede esto, la función renal cuando uno utiliza diuréticos a altas dosis. Y lo otro es la mantenencia, tratar de que el paciente esté en ritmo sinusal. Estos eran mis comentarios. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, buenos días, doctor Mendoza. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Doctor Celi, no se le escucha, profe. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Buen Sí, día. señor. Bueno, Sí, señor. muy buenos días a todos. Me alegra mucho que todos estemos como pensando hacia las nuevas terapias. Es muy grato ver que ya iniciamos mm, todos estos abordajes. El futuro de la tricúspide es absolutamente interesante. La multimodalidad evidentemente tiene un campo gigante y yo creo que vamos a aprender mucho, vamos a tener muchos pacientes y creo que como se están haciendo las cosas van muy bien. Estamos encaminados desde el punto de vista clínico, estamos tomando los pacientes con un muy buen grupo de falla cardíaca, los cuales se están direccionando. Evidentemente han habido cambios, sobre todo en la válvula tricuspidea y como lo mencionó el doctor Rafael, si no me equivoco el nombre, que lo mencionó muy bien. Tenemos que irnos adaptando a las nuevas clasificaciones de la válvula tricúspide, pero quiero decirles que desde el punto de vista de eco, de imágenes de eco, estamos haciendo nuestro aprendizaje. Es una válvula complicada, no es muy fácil de ver, es mucho más fácil de ver la válvula mitral, pero creo que las intervenciones junto con el manejo médico óptimo, la adecuada selección de pacientes va a hacer que tengamos un gran campo. Nuestro campo por ahora pues parece ser que va a ir encaminado sobre todo a la intervención percutánea borde a borde de la tricúspide, pero no debemos olvidar y probablemente lo van a revisar en otras sesiones,
y como en una de las filminas que mostró el doctor Rafael, la terapia solar tricúspide es gigante. Está el Cardiovan, están las válvulas tricúspides, y creo que se le olvidó tal vez mencionar que ya existen para unas insuficiencias tricúspidas importantes que no son abordables con anillos o con válvulas. Está un sistema que se llama el tric valve, que son válvulas que se colocan a nivel de la vena cava superior y de la vena cava inferior. El crecimiento está dado también hacia la resonancia, que ya está hablando sobre definir la etiología de la insuficiencia mitral, definir el EROA y definir el impacto sobre las cavidades, pero quiero que tengan presente, y probablemente lo van a mencionar en charlas posteriores, es la gran capacidad que tiene la resonancia para definir adecuadamente los volúmenes y los diámetros del ventrículo derecho, y una vez intervenida esta válvula, como lo mencionó muy bien el doctor Mendoza en el caso clínico que quería mostrar, es básicamente ver la regresión de la dilatación y probablemente la mejoría o el no deterioro de la fracción de eyección del ventrículo derecho, que es lo más importante en estos pacientes. Vienen tecnologías adicionales, por ejemplo, en el estudio de TriClip, de los 350 pacientes, más o menos 50 de estos pacientes se les ha hecho TAC sobre la válvula tricúspide. Yo creo que es un campo interesante que también vamos a empezar a manejar. Simplemente quería decirles que estamos dispuestos, que cuenten con nosotros. Felicito al grupo, felicito al doctor Mendoza y felicito todas estas iniciativas. No sé si tengan alguna pregunta que les pueda responder. Muchas gracias. Doctor Celi, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. Gracias, Rafa, por su presentación. Y ahorita en el PCR se van a liberar muchos estudios. Primero, pues hacer la cuña que el PCR va a ser online y gratis para todas las personas interesadas en intervencionismo y toda la parte estructural que ellos manejan. Entonces, el director en jefe del PCR es el doctor José Graná, colombiano, que hoy por hoy es el director y está en Nueva York encargado de toda la parte de innovación en los procedimientos estructurales a nivel de el intervencionismo en cardiología. Entonces, ahí vamos a poder ver muchas cosas, no solo de innovación, sino como lo decía usted bien, doctor Celi, lo que se viene, porque el futuro de la cardiología intervencionista en sí de la cardiología, pues va a ser muchísimo más de lo que nos imaginamos hoy por hoy. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cosas como reemplazo valvular mitral, así como, como Rafael mencionaba lo de TAVI. Ahora vamos a ver en válvula mitral que se está haciendo. Cada vez se desarrollan más tecnologías y morfologías de las válvulas. Y así como hoy estamos hablando de la terapia borde a borde en válvula tricúspide, en algún momento también hablaremos entonces de ese reemplazo valvular tricúspide por vía percutánea, como lo mencionó el doctor Celi. Entonces yo creo que estos próximos 10 años de la cardiología intervencionista también nos va a mostrar muchas cosas nuevas que tenemos que estar atentos y claro, empezar nosotros a leer la parte teórica, mostrar lo que, como hoy Rafa nos empezó a mostrar y las charlas como lo hacemos en el Ateneo, pues lo motiva a uno a estar supremamente atento a lo que se viene y que posiblemente vamos a ser muchos de nosotros los desarrolladores de todas esas terapias y bueno, pues así es todo en medicina. Implementaremos toda la nueva tecnología, ojalá en los próximos 10 a 15 años que se venga. Muchas gracias. Invitados al PCR, ¿no? Rafa, muchas gracias, excelente tu presentación y yo creo que ya damos por terminado la sesión de feliz día. Gracias a todos por la atención. Hasta luego. Chao, Rafa. Dieguito.